Mauricio Schwartzman nos compartirá su insight sobre cómo ha evolucionado su rol como inversionista en emprendimientos y qué implica apostar por la innovación. Además, su experiencia en Shark Tank y en Endeavor lo convierte en un líder que equilibra la rentabilidad y la inclusión financiera desde un punto de vista ejecutivo. Si quieres saber más, escúchanos en Ecos de Impacto. Mau, ¿cómo estás? Bienvenido a Ecos de Impacto. Muchas gracias, Álvaro. Encantado de estar acá finalmente contigo. Sí, cara, ya nos debíamos esta plática, que ya tenemos muchas pláticas off record, ¿no? Ya valía la pena on y off. Una on y off, pero no, encantados. La verdad es que teníamos muchísimas ganas de recibirte y tenerte con nosotros. Oye, Mau, a ver, peruano, pero mexicano, ¿no? Cuéntanos un poquito de tu trayectoria y qué te trajo a México. De hecho, he de decir que yo a Mau lo conozco hace muchísimo tiempo, hemos trabajado juntos en proyectos bien interesantes, pero me encanta el hecho de tenerte en México y tenerte aportando varias cosas que ya entraremos a platicar, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti y cómo llegaste para acá? Claro que sí. La verdad que como todo en la vida, uno nunca sabe dónde va a terminar, ¿no? Ni necesariamente en qué industria o en qué país trabajando. Yo soy peruano, ingeniero industrial y pues mi ambición era tener una bonita carrera, ¿no? Y eventualmente a lo mejor aspirar a trabajar fuera de Perú. Y comencé mi carrera trabajando en un área de consultoría interna en un banco, en Citi, ¿no? ¿Sí? Y iba a la sucursal y veía los tiempos de espera y hacía mystery shopper y veía procesos internos del banco. Y así es como un poco la ingeniería conectó con los financial services, con los servicios financieros. Y luego tuve un run un poquito extraño porque hoy en día quedarte 16 años en una compañía no necesariamente es muy común. Pero lo que me pasaba con Citi es que cada año y medio o dos tenía oportunidad de cambiar de rol, cambiar de negocio, de responsabilidad, de experiencia y me ayudaron a crecer mucho. Entonces me eché 16 años en Citi y en uno de esos cambios tuve oportunidad de venir a México. La verdad que ni lo pensé, porque Perú y México se parecen mucho en idioma, en cultura, en historia, en estilo de vida. Entonces yo siempre digo que me mudé a una ciudad más grande, ¿no? Y así sin querer queriendo ya voy más de 11 años acá. La verdad que me siento muy en casa, me siento muy a gusto, me siento muy querido y cuando me permiten digo que soy mexicano. No, claro, y te vemos como tal, ¿eh? La verdad es que sí te vemos como alguien que lleva toda la vida viviendo acá. Cuando nos conocimos, de hecho, fue en Citi, ¿no? Ya tratando de hacer una institución mucho más moderna, ágil, etcétera, y creo que se notó tu aportación ahí. Muchas gracias. Espérate, te voy a contar un dato. Cuéntame. Que es anecdótico y no tan de negocio, pero sí, claro. Yo soy Mauricio III, mi hijo es cuarto. Okay. Y Mauricio I era un fuera de serie en los negocios, mi abuelo. Y yo era, ¿no?, muy cercano a él. Y en algún momento de mi vida, a mis 7, 8 años, él me sacó a pasear y me llevó a una tienda de disfraces. Ok. Y adivina de qué me disfracé. De mariachi. No te creo. Y hay una foto en mi casa muy clásica, yo disfrazado de mariachi, que me gustaría pensar que fue una premonición. ¿Te gustaba la música mexicana? Cero. O sea, ¿te gustaba no Chabuca, me preguntes. Te lo voy a pasar para que la tengas, pero hay una premonición de que yo viviré en México. Oye, está buenísimo. Sí. Qué buena coincidencia, ¿no? Oye, Mau, a ver, de tu trayectoria, que ha sido, la verdad es que muy rica en términos de lugares, porque aparte lo digo en el sentido de que has trabajado en instituciones, ya decíamos Citi, luego Rappi, Mastercard, pero por otro lado, un tema que a mí me encanta de lo que haces es que das mucho, ¿no? A través de Endeavor, que también ahí compartimos tiempo juntos, y por otro lado, pues ahora ya hasta Shark Tank eres, ¿no? O sea, esa parte de dónde nace, siempre traías esta especie como de espinita de ser emprendedor, inversionista, ayudar a la innovación o de dónde sale. Yo creo que nace de la curiosidad de querer hacer más allá de tu trabajo 9 to 6, 9 to 5 y sentirte completo con haber cumplido, ¿no? Y entonces yo me acerco al mundo del emprendimiento justo antes de venirme a México, porque junto con mi primo hermano pusimos un fondo que invertimos en compañías. Ya. Y la verdad que lo disfrutábamos mucho porque traíamos toda la experiencia de trabajar en empresas y entender la parte financiera y tener un poquito de capital y decir, oye,
hagamos este fondo que nos permita acercarnos al ecosistema emprendedor, que nos ayude a generar un patrimonio en un futuro y que también a la vez nos permita traer esta experiencia y conocimiento que tenemos al proceso de inversión y ayudar a los emprendedores. Entonces comenzamos a invertir ya hace 12 años más o menos y invertimos en todo tipo de cosas, desde hacer préstamos, fintechs, modelos de negocio. Tenemos una clínica de pelo. No me digas, oye, sí. yo creo que... Luego hablamos. Buen precio, por favor. Y esto lo traíamos como algo paralelo que nos requería un par de horas al mes, pero que nos acercaba mucho al ecosistema. Y poco a poco así nos fuimos acercando a Endeavor, por ejemplo, a ayudar a ciertos founders y hacerlo de manera paralela, sin perder el core y el foco en lo primario que hacemos, pero sí con este interés de hacer algo en el mundo emprendedor y eventualmente también emprender, ¿no? Claro. Y así se fue dando y de repente pues mentor en Endeavor en Perú y en México y eventualmente llega una invitación para hacer tiburón en Shark Tank que no me la esperaba. Me acuerdo que platicamos sobre lo que conllevaba ya pues todo un rockstar aquí. No, ¿cómo crees? Yo soy el Jack Godín que trabaja para vivir. Pero hay una historia bonita porque es un poco este synchronicity que te trae la vida. Claro. Yo trabajé mucho en digital, trabajé en Rappi. Estuve invirtiendo y nosotros en Mastercard tenemos un lounge en el aeropuerto que me lo opera Ambrosía, Ale Ríos. Ya, claro. Y un día quedamos en vernos para hablar del lounge y el negocio, etcétera, y Ale es Shark, ¿no? Y en no me acuerdo si fue una segunda oportunidad que estábamos conversando, le pregunto, Ale, cuéntame de Shark Tank, porque me encanta el show, lo veo con mis hijos, nos gusta decir inviertes, no inviertes, Y me cuenta un poco y al final de la conversación me dice, oye, pues tú serías un súper buen Shark, ¿no? Con tu experiencia y con lo que inviertes, etcétera. Le digo, sí, Ale, oye, cuando necesiten un tiburón, claro, acá estoy, ¿no? Y ahí quedó. Y pasaron como 2 años y de repente recibí un mensaje y me dicen, oye, Mau, te escribimos de Sony. Y yo, sí, ¿qué te puedo ayudar? No, que te escribimos de Shark Tank. Y yo tan desconectado en el asunto que le digo, oye, te va a pasar el contacto de mi CMO a ver si hacemos algo juntos con la compañía. Y me dice, no, te estoy buscando para hacer Shark. Pues ya olvídate la emoción de vivir esa experiencia y de tener oportunidad, que para mí lo más importante es vivir una experiencia nueva, sacarte de tu zona de confort. Ahorita estamos en un estudio, ¿no? Grabando, claramente no es algo para lo cual tú te preparas, pero que creo que como todo en la vida te da dando ciertas habilidades o experiencias que hace que la vida sea un poco más divertida. No, y algo que me identifica mucho contigo es que tú provocas esas cosas. O sea, al final sí, pasó lo de Ale Ríos y que coincidió y salió el tema, pero en caso de que no provoques esos cambios, la realidad es que no suceden. O sea, tú puedes hacer muchas cosas con tus relaciones y puedes hacer muchas cosas en términos de tus pasiones, pero si no continuamente estás buscando, me parece que sería muy difícil que se den todas estas cosas, ¿no? Yo creo que hay un par de cosas que tienen que pasar. Lo primero es que tienes que estar abierto a estas cosas, ¿no? Sí. Creo que la vida te las va a traer un poquito y te las va a poner al frente. Lo segundo es que tienes que leer las señales y estar atento y saber aprovecharlas. Y lo tercero es no tener miedo y lanzarte a la alberca y probar. Cuando yo dejo Citi para irme a Rappi para fundar un banco digital, yo siempre había querido ser CEO de un banco, me había venido preparando para eso, había hecho todas las áreas del banco que te puedas imaginar. Y decía, oye, me voy de Citi donde pues entré de intern, ya soy managing director, tengo una buena carrera, me va a ir bien, o dejo todo eso y me voy a fundar algo de cero en una startup, ¿no? Sí. Y mi pensamiento era, oye, pues todavía estoy joven, lo peor que me puede pasar es que no funcione, pero que tenga una súper experiencia sobre la cual construir. De haber construido algo de cero, de haberme sumado un unicornio latinoamericano. Claro. Está hablando de Rappi, ¿no? Estoy hablando de Rappi, sí, exacto. Y dije, oye, mira, si algo truena, no funciona, pues tengo una bonita historia para contar y una experiencia que nadie me va a quitar y pues sí, acá me tienes. Así que no, es que no es tan fácil, ¿eh? O sea, el tema, yo digo de broma y que estoy viendo a mi esposa y digo, es que llevamos remolque de repente, ¿no? Dices, cuando tomas una decisión, pues incide en muchas cosas, incluyendo en tu familia, lo que conlleva, la estabilidad, la no estabilidad, etcétera. Pero no hay nada como hacer lo que te gusta hacer, ¿no? Y al final, si haces lo que te gusta hacer,
normalmente te tendría que ir bien haciéndolo, ¿no? Por lo menos vas a estar más feliz y más contento, ¿no? A mí me gusta hablarle al equipo, a los equipos cuando estamos juntos, de darles un poquito de tranquilidad, ¿no? Y ahorita estamos en la UP y hay estudiantes. Oye, estás estudiando en una buena universidad, ¿no? Vas a conseguir una chamba, te va a ir bien, ¿no? Claro. Luego, cuánta dinero tengas en el banco, Sí, ¿no? sí. Pero en teoría, pues eres privilegiado y deberías aprovecharlo y tomar ciertos riesgos si puedes. Sin duda. Yo siempre hago la pregunta, es decir, si tuvieras resuelto el tema económico, ¿qué harías? Todo. ¿Estás de acuerdo? Claro. ¿Por qué no lo volteas y decir, oye, imagínate que haces con la pasión, que quieres hacer lo que te gusta, seguramente eso tendrá como consecuencia que otras cosas se den, ¿no? Oye, Mau, quiero cambiar un poco de tema sobre tu trayectoria y algo que creo que todo el mundo se pregunta es el logo que tiene mi tarjeta, ¿no? Voy a entrar a la parte de Mastercard un poquito. ¿Qué es Mastercard? O sea, creo que todo el mundo lo identifica ahora con McLaren, ¿no? Ese patrocinio increíble que tienen, el lounge del aeropuerto, pero no mucha gente se da cuenta de la importancia que tiene una empresa como Mastercard en términos de la inclusión financiera, la digitalización de pagos, la seguridad. ¿Nos podrías contar un poquito de eso? Claro, y lo primero que te voy a contar es que el mundo de pagos históricamente era un mundo relativamente poco sexy y poco atractivo y no mucha gente hablaba de él. De hecho, cuando yo trabajaba en banca, pues todo el mundo quería hacer investment banking, banca de inversión, M&A. Lo más sexy, sí. Y la parte de pagos era como, sí, está bien, ¿no? Es un negocio noble. Pero hoy en día los pagos creo que han tomado una relevancia por la digitalización nunca antes vista. O sea, a mí me gusta decir de que yo trabajo en un negocio que estoy en las manos del consumidor 3, 4, 5 veces al día. Pagas tu café, tu comida, tu transporte, tu viaje, ¿no? Y entonces eso lo hace especial porque es uno de estos use cases de alto engagement con un consumidor en el mundo, ¿no? Y hoy en día las marcas de pagos están tomando una relevancia justo por eso, porque son motores de desarrollo económico, de inclusión financiera, de acceso al crédito, por la data que se genera en la trazabilidad, ¿no? Y creo que en tu entrevista con Lalo Zuno hablabas de cómo podías otorgar crédito entendiendo los patrones de pago de los consumidores. Entonces, básicamente Mastercard es una empresa que se forma de una asociación de bancos. Cuando se crean las primeras tarjetas, los bancos dicen, oye, ¿por qué yo tengo que estar yendo a cada comercio a enrolar, ¿no? mi tarjeta y que se vuelva un medio de aceptación de pagos? ¿Por qué no nos juntamos y generamos una red de aceptación? Y así es como ¿no? se crea el concepto de aceptación de pagos y hoy en día Mastercard lo que te da es una red de aceptación de pagos a nivel global. Acabo de llegar de viaje a Utah y mi tarjeta funciona en Utah, en el aeropuerto, en México, en cualquier lugar del mundo donde el logo esté, tú sabes que tu medio de pago va a ser aceptado sin tener que preocuparte de traveler's checks. Sí. ¿Te acuerdas yo paso chequera por el aeropuerto y veo estas casas de cambio y digo, ¿yo para qué tengo que hacer eso? No, claro. no es necesario. Sí. Entonces, 3 cosas. Mastercard es una empresa de tecnología, enfocada en pagos y básicamente es una red global de aceptación que une un modelo que le llaman de cuatro partes, que es básicamente el consumidor con su tarjeta, el banco que la emite, el adquirente que genera la terminal y el comercio, ¿no? Y esas 4 partes de la transacción se replican a nivel global en un modelo B2B2C. Pues nosotros no emitimos tarjetas o sacamos terminales, otorgamos licencias de nuestra red a nivel global. Entonces un modelo bien especial y también que requiere una escala global muy importante, ¿no? Claro. Y eso lo hace muy relevante en todas las economías donde operamos porque, como dices, al final del día somos un jugador sistémico en las economías donde operamos, ¿no? O sea, se podría decir que Mastercard es como esta especie de carretera para efectos de que tu tarjeta pase. O sea, es decir, cuando llegues a un comercio o estés en cualquier ciudad del mundo y hagas el contactless, ¿no? El tap, así en el metro de X ciudad y pase, se da gracias a esta red que se construyó y esta capacidad de tecnología, ¿no? Al final del día, hoy en día hablamos de tarjetas, pero mañana va a ser, hoy ya es tu celular, tu reloj, van a ser biométricos, entonces
el plástico per se ya no va a ser tan importante. Sí, qué locura. Hay gente que hoy en día ya tiene capacidad de pagar sonriendo, ¿no? Es una sonrisita y paga. No, lo que como yo me imagino es ahora que te subes un avión, ¿no? Que ya no necesitas ni sacar el pasaporte, que tienes la cámara enfrente, nada más le sonríes y ya te abre la puerta y pasa, ¿no? Qué locura. Así vas a estar pagando en el futuro, ¿no? De hecho, los biométricos es una capacidad de seguridad adicional para que tu transacción sea más segura. Y hoy en día tienes factores de autenticación, normalmente es la tarjeta y el NIP o el PIN, pero mañana va a ser un biométrico en la mayoría de casos de uso. No, es que es una locura. Y cuando piensas, por ejemplo, en México, que tienes pues, un porcentaje muy alto de uso de efectivo, 85% para transacciones de menos de 500 pesos más o menos, pues, la potencialidad que tiene el importar este tipo de tecnologías, etcétera, es enorme para integrar a más gente al sector financiero, ¿no? Lo cual yo sigo siendo un promotor de que es motor de cambio y es motor social para que la gente tenga una herramienta adicional para crecer, para poder subsistir, para poder tener un ciclo virtuoso, ¿no? Hay un ejemplo, y es una discusión difícil, ¿ya? Porque yo sé que a la gente le gusta mucho la informalidad, y se entiende. El efectivo funciona, pero a mí me gusta pensar que es como escribir cartas versus mandar emails, ¿no? Entonces, claro, yo te puedo mandar una carta y ¿no? La función es la misma, te va a dar la información, voy a poderme comunicar, pero tiene un costo de tiempo y de falta de eficiencia brutal. Es lo mismo con los pagos en efectivo versus los pagos digitales. Cuando tú te mueves a un sistema de pagos digitales, pues te dan beneficios, te dan puntos, te dan millas, claro. No tiene un costo, es más seguro, se generan datos que permiten que te ofrezcan mejores productos, te presenten mejores ofertas, tengas acceso al crédito. Entonces hay un costo en quedarte en el mundo de efectivo que no es tan evidente, pero yo creo que cada vez con la digitalización la gente la tiene más clara, ¿no? Y cuando piensas en países en el mundo que todavía tienen un nivel de penetración de efectivo tan alto, México salta, ¿no? Sin duda. Salta de manera importante. Ahora, no te digo que es fácil hacer ese cambio, pero yo creo que hay bastantes cosas que se pueden hacer que pueden acelerar o catalizar ese cambio, lo que le llamamos el secular shift, ¿no? El cambio secular de efectivo a pagos digitales. No, y aparte esa es la tendencia al final. O sea, creo que como tú dices, beneficia a todos, ¿no? No es un cambio artificial, no es un cambio que necesariamente significa que casi algunos ganan y otros pierden. Aquí creo que todos ganan, ¿no? Y así hay, yo creo que países pues que van muy adelantados al respecto, ¿no? Sí. Oye, Mau, voy a cambiar ahora de giro, porque yo creo que mucha gente la que nos esté escuchando quiere entender un poco más de dos roles que tienes, ¿no? Uno es de mentor de Endeavor. Me encantaría que nos platiques un poco qué haces ahí, o sea, y ahorita me dices cómo divides tu día también, porque no debe ser nada fácil. Y otros ya quisieran entender un poquito más de tu rol en Shark Tank, ¿no? Pero platiquemos de la parte de Endeavor, si te parece. Más o menos, ¿qué es lo que haces ahí? O cómo generas ahí impacto. Pues mira, Endeavor es una organización global que se enfoca en desarrollar el emprendimiento en los mercados donde está, ¿no? Y aquí en México creo que te diría que es una de las operaciones más grandes del mundo que tiene Endeavor. Y ahí nuestro amigo Vince hace un súper buen trabajo. Ahí saludos a Vince. Un gran saludo a Vince. Y entonces el acercamiento con Endeavor es porque Endeavor, el modelo que tiene, aparte de acompañar estos emprendimientos, es generar una red de mentores. Y la red de mentores está a disposición de los emprendedores para ayudarlos con el challenge que tengan, con el coaching que necesiten. Y la verdad que estar ahí es, te diría que un lujo, ¿no? Porque hay 3 o 4 dimensiones importantes de lo que es ser un mentor en Endeavor. Lo primero es que te da acceso a los mejores emprendimientos del mundo. Sí, claro. ¿Okay? La mayoría de unicornios nacen o han sido groomed por Endeavor y entonces te acerca mucho a ese ecosistema de manera inorgánica, ¿no? Porque si no yo tendría que estar buscando, hola, cuéntame, ¿no? Sí, exacto, a ver a quién le toca entonces la puerta. Estar ahí ya te permite tener acceso de manera fluida. Si yo quiero hablar con un emprendedor Endeavor, levanto el teléfono, lo llamo, le digo, soy un mentor, ¿no? Y como claro, que va a haber esa conexión. Lo segundo que hay este concepto de pay it forward, ¿no? Cómo tú devuelves un poquito lo que la vida te ha sonreído a través de mentorías y apoyo a esta gente que realmente está saliendo de su zona de confort y cambiando la manera como se opera en el mundo. Claro. O sea, hay un componente de satisfacción al estilo de
voluntariado, si lo quieres llamar, donde estás devolviendo un poco al mundo. Lo tercero es que el network es increíble, ¿no? Oye, hablando del network, yo estoy impresionado en el chat que compartimos de mentores. De repente levantan la mano y digo, yo quiero tener esa mentoría, ¿no? O sea, es una locura. La verdad que hay un ecosistema de mentors que son profesionales, ¿no?, fuera de serie, que también te da acceso a eso desde un lado de lo que tú recibes. Y lo último es que me gustaba mucho la conexión que había, porque hay Endeavor en Perú, hay Endeavor en México. Claro. Y típicamente cuando me llaman es cuando hay un emprendedor peruano que quiere venir a México o viceversa, ¿no? Yo como que los ayudo a hacer ese bridge. Entonces, la verdad que es un lujo estar ahí. Ya tengo, creo que como 8 años. Pero tu punto sobre las agendas es una de esas cosas de que tú controlas cuánto das y cuánto no, y tampoco es que te estén llamando todo el día. Entonces yo te diría que si le dedico 3 horas por trimestre, pues debo estar ballpark no es una exigencia tan alta, digas, y creo que la puedo acomodar. Entonces me encanta estar ahí. Yo pienso que recibes más de lo que das, sin duda. 100%. O sea, yo he ganado unos amigos increíbles en esa red, y conocí gente súper interesante, ¿no? Sí, te diría que creo que al final del día la parte de network es lo que más se lleva a uno como mentor, ¿no? No, es increíble. Oye, y ahora voy a enlazar el tercer punto, ¿no? El tema del Shark Tank. Ya nos contaste cómo llegaste, etcétera, pero ¿cómo es atrás de bambalinas? Cuéntanos, y no me refiero al tema como del tema de, ¿cómo te diré? Del espectáculo, tal, pero en términos de la trascendencia que tiene tu trabajo ahí, apostando por emprendimientos que van y te pichan, ¿cuál ha sido tu experiencia como inversionista? Ya nos decías que tenías un fondo de ese tiempo. Si te ha ido aportando más, dando más oportunidades. Cuéntanos un poquito lo que la gente no ve, ¿no? Al final la gente ve un show, pero hay mucho detrás. Sí, mira, te voy a contar mi versión de las 3 verdades de Shark Tank, ¿no? Lo primero es que mucha gente piensa de que cuando tú ves el programa, la grabación, pues ha habido un pre-work o te han dado información respecto al pitch antes. Y la verdad que no. Tú llegas, te sientas como estoy acá ahorita contigo, entra alguien y te hace el pitch. Y hay una negociación y hay una discusión y eventualmente tienes que tomar una decisión en ese momento, ¿no? Entonces, lo primero es orgánico, es quasi live y hay poca preparación. Entonces, depende mucho del tiburón, el shark, de su experiencia para tener ese olfato, hacer las buenas preguntas y tomar una decisión rápida. Entonces, esa es la primera. Es orgánico, es real, ¿no? Uh-huh. Lo segundo es que mucha gente piensa que te dan dinero. Entonces te dicen, oye, ¿cuánto dinero te dieron para invertir? y la verdad que no, es tu dinero. Y por ende, si tú estás tomando una decisión de inversión es porque genuinamente crees que hay una oportunidad ahí. Eso lo hace súper más orgánico y real, ¿no? Claro. Esta es lana de mi bolsillo. Sí, you have skin in the game. O sea, 100%. Y no vas a invertir en cualquier cosa. Porque a veces hay buenos proyectos y hay otros que son más necesariamente, no tan interesantes. Sí, claro. ¿no? Y lo tercero es que obviamente tú, una vez que cierras verbalmente el deal, te vas a ir a hacer due diligence, ¿no? Vas a revisar que efectivamente lo que te dijeron es verdad o no. Y entonces muchas cosas se dan, otras se caen en el camino porque, ¿no? O vinieron porque querían salir en la tele, bueno, ya no sé si tele, pero sí, en internet. En YouTube. Sí, o te dijeron cosas que no eran. O de repente negociaste y ya no se sienten tan cómodos con la negociación. Pero lo cierto es que cuando recibí la invitación, para mí lo más importante es que yo creo que este es uno de los programas más educacionales que hay de negocios en los medios, ¿no? Y es una oportunidad de que la gente vaya y aprenda de cómo hacer sus finanzas, de cómo hacer su estrategia, de cómo levantar capital. Entonces no sentía que me estaba yendo a un show de Big Brother o de, ¿cómo se llama? La casa de los... Sí, la casa de los famosos. O de cero. A ver. Y cuando me hablas de agenda, la verdad que la manera como funciona esto es que tú grabas en 10 días que pedí de vacaciones. Sí, o sea, no se cruza con mi trabajo. Y una vez que se graba, se acabó. Sí, el tema de cuándo le ponen play es otra cosa. Entonces, como que me gusta también clarificar que no es que yo ande de Shark Tank por la vida. Sí, claro. Grabé 2 semanas, no, cerré mis deals. A ver, es importante decirlo, ¿no? Que la gente y regresé a mi regular programming de Godín, ¿no? Claro, claro. Pero es una bonita experiencia. Es una bonita experiencia porque justamente la combinación entre tu experiencia profesional,
lo que me gusta mucho hacer, que es invertir, el fondo que he tenido, la parte digital y el aporte que siento que puedo dar a los emprendedores y a la audiencia sobre la base de mi humilde experiencia para cuando ellos quieran invertir o evaluar un negocio es lo que más me enriquece. Oye, déjame contarte una anécdota que te va a encantar. Ya lo decías, mis hijos son fans de Shark Tank, ¿no? Y tengo 4 niños, digo, ya unos no tan chiquitos y otros chiquitos, pero el otro día llego a mi casa con mi hija de 10 años y la veo anotando en su cuaderno algo, ¿no? Y le digo, oye, ¿qué está haciendo? Es que, papá, voy a lanzar mi emprendimiento. Qué grueso, oye, la verdad. Entonces, a ver, ¿de qué es tu emprendimiento, no? Pues estoy pensando si de dulces o tal, pero claramente viene de la influencia que tiene a través de ciertos aspectos alrededor. Puede ser que vio Shark Tank con sus hermanos, puede ser que escuchó una plática de su papá, puede ser tal, pero justo esa es la trascendencia de la que tú estás hablando, que es padrísima, ¿no? Claro. Sí le dejas algo a la gente, a los jóvenes, ¿no? Y con mis hijos te diría que lo vemos seguido y nos divertimos y negociamos y si le inviertes o no. Pero te diría que lo que más bonito me dio de Shark Tank es que cuando grabamos llegué a mis hijos y sus caras eran, o sea, yo era superhéroe. No, bueno, me imagino. Ya con eso valió toda la experiencia y el esfuerzo de tiempo en hacerlo. No, y te sale súper bien, Mau, la Muchas verdad. gracias. Oye, entrando un poco a la recta final de lo que quería platicar hoy contigo, quiero hablar del poder de la digitalización como catalizador de prosperidad y de impacto en un país como México, en el que vivimos, ¿no? Podemos hablarlo en la parte de pagos, que ya estamos hablando, pero también lo podemos hablar en términos de una economía digital mucho más allá, ¿no? ¿Tú cómo ves ese panorama? Y perdón que tenga una pregunta un poco más abierta, pero sí me gustaría no cerrarme a un solo sector, sino aprovechar que estás aquí para ver cómo lo ves tú. Mira, yo creo que si ves las estadísticas, hoy en día casi todos los mexicanos tienen un teléfono inteligente y usan redes sociales y tienen acceso a internet, ¿no? Yo creo que hoy en día nadie se pierde eso y de repente hay un generational gap ahí donde ciertos rangos etarios no, ya están muy grandes. Pero si te vas al grueso, todo el mundo está digitalizado, ¿no? O tiene acceso al mundo digital. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo aprovechas eso y para qué? ¿No? Entonces, el mundo de inclusión financiera es uno importante. Si ya tienes un celular, tienes acceso a internet y tienes bancos que tienen capacidades digitales, ¿no? Lalo Osuna decía que el 70% de sus productos ya se venden de manera digital. Increíble, así es. Tienes fintechs y tienes hoy en día modelos de embedded finance donde de repente yo puedo abrir una cuenta en Amazon, ¿no? Claro. Ya no hay excusa para decir de que no hay acceso. Ahora la pregunta es cómo aceleramos a que la gente lo adopte y lo aproveche, ¿no? Y es lo mismo ahí como puede ser para educación, como puede ser para acceso a beneficios sociales, ¿no? Entonces la pregunta es cómo trabajamos de la mano con el gobierno, el sector privado, aprovechamos esas capacidades para cambiar la manera como los mexicanos o la población mundial tiene acceso a beneficios, a educación y a cosas que mejoren su calidad de vida, ¿no? Entonces yo creo que está ahí, ¿no? Y en México en particular, a mí me gusta mucho el concepto de Plan México porque primera vez que veo pues, un plan que relativamente pone las prioridades e invita al sector privado a decir, oye, yo quiero subirme a este tren y colaborar, ¿no? Claro. Y lo hemos hablado varias veces Sí. de cómo el sector privado debe aprovechar estas prioridades para ayudar a acelerar en beneficio de los mexicanos. Acá no hay partidos políticos, no hay nada. No, nada. Es un tema de México. Es un tema de cómo las empresas que operan en un país apoyan al desarrollo económico y eso es mucho lo que me gusta de trabajar en Mastercard, es que nuestra misión es empoderar la economía para que la gente le vaya bien. Totalmente. O sea, todos estamos aquí al final, ¿no? Y sí, a todos nos conviene que le vaya bien a México. Y se vale hacer negocio, pero teniendo un impacto positivo, ¿no? Claro. Yo creo que ese concepto de las empresas son malas y solo quieren hacer lana, ya pasó a otro plano y creo que es algo que nos llena de orgullo, inclusive es una fuente de atracción de talento. Totalmente de acuerdo contigo. Al final, creo que las empresas deben tener su licencia social para operar, ¿no? Y cuando son empresas que promueven el impacto positivo, yo creo que son empresas que simplemente existe una sinergia enorme para poder trabajar público-privado para desarrollar el país. 100% de acuerdo. Oye, Mau, no te quiero dejar sin hacerte la siguiente pregunta. Y es, desde tu experiencia como CEO, como inversionista, como mentor,
¿qué mensaje le darías a los líderes, a los emprendedores, a los alumnos que te están escuchando? O sea, ¿qué consejo les darías que se queden después de escucharte el día de hoy? A ver, son distintos segmentos que has hablado. Ah, no, entonces, sin duda. Sí. Entonces, a lo mejor a los alumnos tengan fe en sus capacidades. Si uno realmente ya está en una buena universidad, le echa ganas y se compromete a las cosas, la vida le va a sonreír, no te va a ir mal, ¿no? Hay Elon Musk y Zuckerberg y este libro Outliers que te dice tranquilo porque tiene que darse una serie de condiciones para que sea así, pero el resto vas a tener una buena casa, vas a tener una buena chamba, vas a tener una bonita familia, chill, ¿no? Claro, y está bien eso. Y está bien, nadie tiene que ser, ¿no? Está bien. Sí, claro. Vas a estar bien. Échale ganas, trabaja, comprométete y you should be fine, ¿no? Como dicen. Al mundo empresarial, yo creo que los líderes, hoy en día algo que a mí me gusta decir mucho es que tenemos que colaborar entre nosotros, ¿no? Algo que me dio este rol en Mastercard es que me paré al centro del ecosistema y vi a todos los jugadores. Cuando yo trabajaba en un banco, era como un juego de póker, ¿no? Yo estaba con mis cartas así y el banco al lado así. Y yo no te voy a hablar y tú eres mi competencia. Pero hay espacios donde competimos y hay espacios donde colaboramos. Y yo creo que parte de lo que hablamos de hacer un mejor México y de cambiar la manera como los mexicanos viven, parte sobre la base de la colaboración. Claro. Entonces, para los líderes empresariales hay que colaborar, hay que estar abiertos en los espacios donde no competimos porque trae beneficio social y hay un impacto positivo. Y para los inversionistas o aspirantes a inversionistas, pues no tengan miedo en hacer inversiones en el sector real. Obviamente no pongan todas sus inversiones en algo de alto riesgo, pero hoy en día, como decías, ya el emprender no es algo raro. El tener acceso a poder poner algo de dinero en algunos emprendimientos tampoco es extraño. Hay fondos, hay acceso directo. Y al final del día es una manera como también puedes ayudar a que se desarrollen otros negocios y las economías donde operas. Entonces hay un componente también de paying it forward a través de invertir o apoyar a emprendedores. Y no solo con dinero, sino con tu experiencia y con tus capacidades para que les vaya bien. Entonces, al final del día, círculo cerrado en el sentido de que no solo hay que chambear por el dinero, sino que también hay que pensar cómo las acciones que tomamos tienen un impacto en las economías y sociedades donde operamos. No, Mau, la verdad es que nos dejas con 3 grandes consejos, dependiendo, como tú dices, en qué bucket estás. Y no me queda más que agradecer que hayas estado hoy con nosotros. Nos dejas pensando en muchas cosas. Y pues nada, ojalá y sea la primera de muchas pláticas contigo. Seguro que sí. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, un gusto, Mau. Y gracias por escucharnos el día de hoy en Ecos de Impacto. Y muy pronto regresamos con ustedes.